Ya no sé de qué vamos a hablar, pero estamos haciéndolo bien. Cada vez que improviso todos saben que lo hago al 100. Dame más palabras si quieres improvisar y ya saben lo que va a pasar. Tengo una taza de café. Buena gente, ¿cómo estamos? Esta vez nos acompaña Draymar, que nos va a hablar acerca de todo lo que tiene que ver con el mundo de la música y eso. ¿Qué tal? Bien, ¿Cómo bien, estamos? todo bien, ¿o no? Hoy vamos a estar hablando un poco sobre la música urbana más que todo. Actualmente vos producís música. ¿Cómo ha Sí, sido tu experiencia en este mundo? mira, la experiencia en la industria de la música es un poco complicada, más que todo por el financiamiento. Y esa problemática se da en este país, yo creo que no solo en la música, sino que en los deportes y en todas las actividades donde hay una persona que necesita los recursos para poder desempeñarse. Entonces, de hacer música, eso es lo complicado en este país. ¿Qué te llevó a tratar de dedicarte a esto? ¿O qué te llevó a decidir dedicarte a la música? Más que todo el sentimiento. O sea, escribir es una manera en la que vos te liberás. Entonces, cuando tenés la pasión de compartir tus sentimientos de una manera artística, entonces, en el momento que te gusta hacerlo, no paras de hacerlo. ¿Cómo descubriste que lo tuyo era esto y no otra cosa? Yo lo descubrí por cómo me sentía al momento que lo hacía. La tranquilidad que me generaba realizar música. A veces uno tiene preocupaciones, escribís, te liberás, te desestresás, lo compartís. Entonces, ese es el punto. Sí, el apoyo creo que sí es algo bien importante mencionar porque cuando vos empezás creo que tenés que creer en vos mismo, en lo que haces, porque muchas veces van a haber personas que te digan si podés, otras que te van a decir va a ser difícil o no vas a poder. Entonces creo que tenés que hacerlo primeramente porque te guste y segundo pues tal vez por obtener algún beneficio monetario. Creo que esa es la segunda parte que siempre tienen que tomar en cuenta como una opción más. Pero también depende cuál es tu objetivo, porque si vas a crear música para hacerte famoso, o si vas a crear música para monetizar, o si vas a crear música simplemente porque te gusta, creo que son tres aspectos que también dependen de cuál es su objetivo en esta parte de la música. ¿El tuyo cuál ha sido? Mi objetivo, creo que más que todo es dejar un mensaje. O sea, que mi nombre, que mi música deje algo en este mundo. Y de los objetivos siempre estamos más que claros. Por ejemplo, tengo un primo que también hace poco se dedica a la música, Seinen. Entonces, yo le digo, vamos para el estudio, vamos para San Pedro a grabar. No, es que yo hago música solo para mí. Él hace la música para él, la disfruta él, le gusta solamente a él. Hay otras personas, otros artistas que dicen, no, yo voy a hacer música comercial porque yo lo que quiero es plata. Entonces, ya es dependiendo de cada quien cómo quiera generar. ¿Alguna vez te has puesto a pensar hacer alguna colaboración con otro artista o ya lo has hecho? Sí, ya he hecho con artistas nacionales, ya he hecho colaboraciones. Hay colaboraciones pendientes también con artistas internacionales, con argentinos más que todo, porque en el momento que yo empecé, el apoyo fue de Argentina. Tengo bastantes amigos de Argentina, entonces por ahí empezó el apoyo, entonces de ahí se me generaron varios contactos que estamos también a la espera de sacar unas cuantas producciones. Actualmente tenés una cuenta en Spotify, creo que hasta la tenés Sí, verificada. tengo una cuenta ¿Hace cuánto te dedicas a esto? desde el 2018. Ya, es que en el 2018 empecé, pero con freestyle. Empecé con freestyle en 2018, ya en 2019 quise cambiar un poco el enfoque y meterme más en la música. Ahorita he dejado de hacer freestyle como por 2 años. Entonces, en el momento que dije, voy a hacer la música ya buscando una manera profesional, empezamos con las cuentas de Spotify, distribuir las canciones de Spotify, verificar las cuentas. Es todo un proceso. ¿En qué plataformas te pueden encontrar las personas si te quieren escuchar? En todas. En todas, ¿como En cuáles? todas. Está Deezer, está Apple Music, Spotify, Shazam, Tidal. En todas. ¿Cómo le tenés a tu usuario para que las personas te busquen? Draymar. Draymar, nada Sí, más. nada más Draymar. Todas las cuentas de música están verificadas. Y igual en mi Instagram pueden encontrar el link donde los dirige a donde ustedes quieran escuchar mi música.
Y me pueden buscar también en Google como Dreymar y ahí están los enlaces directos. Cuando te pones a escribir música, ¿te basas más que todo en el estado de ánimo en el que te encontres o dependiendo del entusiasmo que tengas? Yo siento que si te vas a poner a hacer música cuando tu estado de ánimo es un poco, te estás triste, te levantaste un poco melancólico, se podría decir, creo que la música que vas a crear pues es relacionada a eso. Es muy Correcto. difícil que creas música alegre cuando estás triste. Correcto. Ahí, mira que los artistas que provenimos del freestyle, en ese punto tenemos algo a favor, que nosotros no necesitamos, hay artistas que necesitan escribir sin pista, solo la letra y después adaptarla. Nosotros a veces escuchamos la pista y ya empezamos, ya fluimos en la base. Después de fluir, escribimos lo que más o menos nos acordamos. Después vamos haciendo una maqueta de cómo se va a ir elaborando todo. Y de ahí va. Pero sí, más que todo, la música cuando la creo depende del el estado de ánimo que tenga en ese momento. ¿Alguna vez le has dedicado una canción a alguien? ¿Has escrito una canción para alguien? ¿Cuántas veces? Dos. ¿Dos veces? Dos veces. La primera salió mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que la primera era cuando empezaba. Mira, ya esa fue pasada. Cuando Ajá. empezaba estaba enamorado yo por ahí del 2018. No estaba... O sea, sí estaba aquí en Santa Rosa, pero me había ido a trabajar en la entrada. Yo no que estaba trabajando en la entrada. Me había enamorado, ahí va. Entonces cuando vine me le declaré a la muchacha y salió mal. ¿Por qué salió mal? Salió mal ¿No le porque gustó no la fue mi canción? novia, no fue mi novia. Ah, pero quedó la canción. Sí, quedó la canción, ¿Cómo pero se llama la ya ni canción? me acuerdo, no la, no la publiqué, Ya no la la publiqué, borraste. no, era la primera que hacía, por ahí era la primera que hacía. Cuando uno empieza en un proyecto, normalmente siempre creo que cuando pasa el tiempo te recordás de todos los proyectos o los trabajos que hiciste al inicio y el avance tuyo, ¿cómo ha sido? El avance. No, el avance sí, el avance mío ha sido bueno. Créeme que yo escucho a veces las canciones o reviso pistas de cosas que hacía antes a conforme voy haciendo ahora y se ha notado la diferencia, también la diferencia en lo que es la voz, conforme el tiempo la voz te va cambiando, ya utilizas más graves, aprendes lo técnico y eso técnico te ayuda a poder dar una producción mejor. Que me causa curiosidad y me gustaría saber qué pensás vos recibir más apoyo de otros países que de Honduras. Es que ese punto, no sé si has escuchado un dicho que dicen que nadie es profeta en su propia tierra. A eso vamos. Mira, una vez yo dije algo, me acuerdo que fue un 31 de diciembre, que estábamos en la casa todos reunidos, y yo dije, hice un comentario, no recuerdo bien el comentario que hice, pero me preguntaron por qué el comentario, y yo contesté, si tratas a alguien como lo que es, va a seguir siendo lo que es. Pero si tratas a alguien como lo que querés que sea, se va a convertir en lo que querés que sea. Entonces, eso la gente no lo mira. Porque, digamos, hay artistas pequeños de otros países que tienen más apoyo de Honduras. Y se ven reflejados cuando ellos suben las historias de en qué países están top. Pero viene otro artista aquí hondureño localmente y no hay apoyo, no hay apoyo. ¿Qué artista vos actualmente lo tenés no como ídolo, sino como una persona a seguir? Una persona a seguir está Menor Menor, está KBP, está John Quarter, Little Boy. Todos esos son artistas de gueto más que todo, que nosotros escuchamos allá en la costa. Son artistas que tienen potencial, pero no se desarrollan. Es que no se desarrollan y ahí es donde vamos a otro punto, es por el problema del marketing y de los managers. Muchas veces es el problema, porque hay managers posesivos. Digamos, la primera vez que yo firmé un contrato y te montan la idea, te venden el sueño, porque se graban en estudios de $50,000 y tal, pero te piden a vos los cimientos de tu carrera, que empeces a producir. Bueno, la primera canción que producí y tiré a las redes, la pista fue producida por Link Street Records. Y ahí es a un punto donde voy, donde las personas que trabajan con artistas se confunden mucho cuando empiezan a agarrar un artista nuevo. En mi caso, yo he sido de los artistas que yo busco información de cómo son los procesos, que muy pocos artistas lo hacen.
Entonces él que quería que yo pagara todas las producciones y al final le diera todo a él. Te estaban utilizando prácticamente. Y entonces, y mi nombre estaba dando un apoyo al soporte de la empresa. Y al final te retiraste y decidiste ser solista. No, yo cuando vi ya todo cómo iba el asunto, no seguimos. Pero eso no te causa alguna frustración, el hecho de que te pudieran haber ayudado a crecer. Obviamente lo que vos estás diciendo pues no te hubiera beneficiado en absoluto, pero no te hubiera servido como una forma de crecer. No hubiera servido. No hubiera servido. Sí, porque lo monetario siempre lo estaba pagando yo. Ah, ok. Entonces sí, ese es un punto que yo creo que muchos artistas tal vez desconocen. Me imagino que todo el que pasa por ahí llega a un punto donde se va a asesorar de otras personas externas. Normalmente tengo entendido que los artistas cuando van empezando se asesoran de familiares. Y muchas veces incluso los familiares se han visto un poco ahí que están pues obstaculizando que el camino sea positivo para el artista. Pero en el caso tuyo que estás súper joven, ¿qué edad tenés? 19. 19 años. ¿Hasta qué punto crees vos llegar en esto de la música? Voy para cosas grandes, primero Dios. Esa es la meta. Y anteriormente había muchas trabas con respecto a mi carrera por el mismo tema de la edad, los viajes, todo ese asunto, porque se viaja, tienes que producir. Mira, yo en ese punto yo siempre he sido como ir un paso adelante. Porque yo, en el momento que yo vi que yo no podía, digamos, andaba a San Pedro a grabar un mejor estudio, andaba a tal lado, ¿qué hice yo? Yo me comuniqué con personas, con los mismos que te digo, gente de Argentina, que ya tenían tal vez una base de cómo manejar una carrera. Entonces conseguí un diseñador gráfico en España, un productor de pistas en Paraguay, había uno de marketing aquí en Honduras. Y yo puse un amigo, yo le dije, vos vas a ser mi manager, le dije. Anthony, me acuerdo que se llama Anthony Carvajal. Yo le dije, mira, vos vas a ser mi manager. Yo no sé cómo le vamos a hacer, pero lo vamos a hacer. Entonces, venimos. Hablé con ellos, con todos, hicimos un grupo. Porque todos estaban por un lado diferente, ¿verdad? Países diferentes. Y yo le dije, mire, yo quiero empezar mi carrera. Pero por el momento no les puedo pagar. Pero apóyenme y va a llegar el momento donde yo les voy a pagar. Y ahí vamos todavía. ¿Y todavía está en marcha la idea? Todavía está en marcha la idea. La idea siempre... Si yo tengo como 23 pistas que he estado parado en eso de la composición. Están diseños de canciones. Hay 2, 3 canciones que no he sacado que están ahí paradas ya solo de publicarlas. Y todo ese asunto. Pero como te digo, lleva tiempo. Lleva tiempo. El hecho de darte tu imagen. Eso pasa también con muchos artistas, ¿no? Que no sean su imagen. Es importante. Yo siempre le digo a los artistas que yo conozco, es importante darse su imagen y respetarse uno mismo para que las demás personas te puedan respetar. Dejar un poco Si lo que querés es ser artista, un artista profesional con todo el sentido de la palabra, darse a respetar desde un principio. No tenés que tener 1 millón de escuchas para decir. Tu trabajo siempre llega, aunque sea pocas personas, pero llega. Siempre La llega. verdad es de que hay personas que en el camino te van a marcar y te van a decir, seguí adelante. Y creo que las críticas siempre van a estar ahí, pero las personas que opinan siempre, ya sea de tu música o de otra cosa que vos hagas, van a ser personas que no conocen sobre lo que haces. Probablemente a mí me digan lo que estás haciendo súper bien, pero son personas que no se dedican a hacer eso. Entonces, esas personas tal vez te pueden criticar o te quieren dañar. Entonces, ahí es donde vos no tenés que permitir que esas críticas te perjudiquen. Pero ¿qué mensaje vos le podrías dar a un joven que está empezando y que su deseo tal vez es llegar muy lejos en la música? Que confíe en él mismo. Más que todo la confianza en uno mismo. Hay momentos difíciles, hay momentos de desesperación, hay momentos donde uno dice, ¿cómo voy a pagar esta producción? ¿Cómo voy a pagar este banner, esta imagen? Pero todo es de creer, siempre hay una salida y no rendirse. Entre más largo es el proceso, mejor es la recompensa. Si yo te pido una canción ahorita, a capela, que vos la cantes, ¿lo harías? Sí. Vaya, pues a las 3, te voy a poner una música aquí. Vaya. A las 3, 1, Okay. 2, 3. Ok, ya no sé de qué vamos a hablar, pero estamos haciéndolo bien. Cada vez que improviso todos saben que lo hago al 100.
Dame más palabras si quieres improvisar y ya saben lo que va a pasar. Tengo una taza de café, esto se mueve, está negro como la papelería. Yo no sé qué voy a hacer, pero todos dicen Ave María. Mi mente es como un diccionario, un libro. Para mí ni siquiera es necesario. Se mueve la camisa, ya saben que rimar siempre es deprisa, porque tiene el pelo liso y baliza todas las rimas que yo tiro. Podcast con estilo, siempre lo hacemos bien, eso hay que decirlo. Tengo la cámara, el lente está enfocado en mí. Tengo demasiadas palabras y tengo unos zapatos para decir, ey, ya saben que yo siempre lo hago bien. Tengo un pantalón y me llegan los Jordan más que bien a los pies. Me trabé pero ni siquiera me importa. Hace 3 años que no improviso pero nunca he tenido las rimas cortas. Ey, mi flow cabrón, claro que aporta. ¡Oh! Está buena, viejo. Guan.